Bueno, hermanos, cuando llegamos al capítulo 25, hemos ido avanzando en la vida de David. Y brevemente, ¿quién nos puede resumir? Ya lo hicimos la semana pasada, lo hemos leído con anticipación, pero para que todos estemos en el mismo lugar, ¿quién nos puede resumir lo que se trata del capítulo 25? ¿Qué es la historia completa en pocas palabras? Mount Travis. Pues David va para recoger lo que merece y es negado, entonces va para vengarse y Abigail se pone a favorecer el lugar de su esposo, Necio, para salvarle la vida, pero para que David no tome venganza, que tiene mancha en su nombre cuando sí sube. Así es. Amén. Entonces, eso es el capítulo en sí, ¿no? Brevemente, es esta historia, ya hemos abundado en el concepto de que hay una mera narrativa en la palabra del Señor, una historia de redención de pasta a pasta, que nos habla de lo que Dios está haciendo con la humanidad a través de un Mesías. Y dentro de este marco, que es el marco más grande que podemos ver en las Escrituras, están las historias una tras otra, que nos enseña lo que ha pasado, cómo es que llegamos hasta el día de hoy, qué es lo que pasó en Israel hace 3000 años para poder entender el concepto de por qué tenemos el cristianismo hoy en día en Rosenberg. Entonces, para poder entender eso, podemos estudiarlo de ambas maneras. Podemos a largo plazo, podemos ver lo que Dios ha estado haciendo en la humanidad. Podemos ver las escrituras específicas de cada capítulo. Y eso es lo que estamos tratando de ver con la vida de Abigail y David. Entonces, habíamos pautado en el momento, en lo que es este capítulo, en el versículo 23, y comenzamos a estudiar quién era Abigail. Entonces, ¿qué recordamos de ella? ¿Qué fueron algunas de las cosas que vimos en la vida de ella, ejemplificada en la palabra del Señor la vez pasada? Muy bien, entonces el comienzo del capítulo en sí, desde el autor nos describe quién era esta mujer, desde el principio. Y a raíz de ese pasaje, ese versículo, el capítulo se desenrolla, se desenvuelve y nos ejemplifica por qué es que el autor había mencionado que era una mujer de buen entendimiento y de bello parecer. Muy bien, ¿qué más? Humilde. Era una mujer humilde, ¿no? Conocía la palabra del Señor. Conocía la palabra del Señor. Conocía quién era David. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más habíamos visto de esta mujer? Razonaba muy bien, excelentemente. Entonces, ¿cómo hemos querido estudiar esto? Hemos querido ver esto a luz de otra enseñanza en la palabra del Señor. En Proverbios 31, vemos algo totalmente diferente. No es historia. El libro de Samuel es histórico, es cosas que han pasado en la historia humana. Proverbios es una compilación de diferentes enseñanzas. Cuando llegamos al capítulo 31 de Proverbios, es un poema dedicado a la enseñanza de lo que es una mujer virtuosa. Entonces quisimos tomar lo que es el capítulo 31 de Proverbios y usarlo como un lente para examinar la vida de Abigail. Y vimos que la vida de Abigail, entonces, hay un contraste y también hay un complemento entre estos dos capítulos. Lo pusimos en esta gráfica, ¿no? Pudimos ver específicamente lo que se había dicho, ¿no? Versículo 23 en nuestro capítulo, Abigail es humilde. Podemos ver ese tipo de enseñanza en la descripción poética en Proverbios 31. La recompensa, él le recompensa con bien y no con mal. Hay una humildad que se necesita para poder servir a su congregación, para poder servir a su pareja. Se necesita una humildad, ser una persona humilde para poder sacrificarse por otros. Y específicamente me encantó lo que nos habló el hermano Travis, que hay una forma sacrificial que vemos en el versículo 24 y 28 de nuestro capítulo en el Samuel 25, que de veras encaja
con la confianza que ella presta a su esposo. ¿Por qué? Porque ella vive una vida sacrificada, ella se mete de redentora, por decirlo así. Ella se entrega a esta vida, a este hombre enojado que viene a atacar a la familia. Ella intercede por él. Hay un trasfondo ahí donde vemos que ella intercede, ella se culpa a sí misma. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que vimos la semana pasada? ¿Cómo habló de sí misma en referente a David, ante David? Ajá. Ella una y otra vez dijo que ella la sierva de David, o la sierva es un caso humilde. Vimos 14 veces que ella le llama mi señor a David, 6 veces que ella se llama tu sierva, son 20 veces en 8 versículos que ella demuestra lo humilde que es. Pero ¿a quién le echa la culpa cuando encuentra a David? A ella misma. ¿Era la culpa de ella o no? No. Entonces ella está predicando el evangelio en su acción. En su acción ella está siendo la sustituta. Estamos viendo ejemplificado esto mismo en este capítulo, el evangelio en pocas palabras. Ella está siendo el sustituto que se entrega a sí misma por un pecador. Ella siendo justa, se entrega por el injusto. ¿Cómo era Nabal? Un hombre totalmente insensato. Entonces, eso es lo que estamos viendo, que ella intercede. Se le puede confiar, porque es una mujer con mucha humildeza que se entrega para el bien de su esposo. Muy bien. Hermano, ¿usted iba a decir algo? ¿Levantó la mano? Sí, nomás, es una pregunta, tal vez no va al caso, pero me preguntaba yo leyendo el capítulo sobre la Nabal y Abigail. Sí. ¿Cómo es que este hombre, siendo con su carácter, así como lo muestra aquí, aunque no habla mucho de él, pero déspota y todo, cómo pudo tener una esposa? Ok. ¿Cómo sucede? No sé qué le era de ejemplo, ¿cómo sucedería eso? ¿No? Porque como habla de la mujer, como habla de eso, como dos mundos diferentes. Muy bien. Entonces, es ahí la pregunta, y una buena pregunta de hoy. Ahora, mi pregunta, lo que usted está preguntando es, ¿cómo un hombre tan malo llegó a tener una esposa tan buena? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, le pregunto yo, hermanas, ¿eso es de la antigüedad nada más o se da hoy en día? Hoy en día, de igual manera. ¿Por qué me dice, hermana? Hable, denos a entender lo que está pensando. Ajá. Me imagino que no razonaba bien y ella sí razonaba, entonces Dios tuvo hasta misericordia de unirlos para que hubiera un balance. Ok. Entonces, la hermana Lupita dice que a veces es la obra de Dios, y es posible, ¿cómo no? Ahora, vamos a lo histórico. En aquel entonces, conociendo otras historias, y podemos ver que al final del capítulo, aún más, un padre había dado la mano de su hija en matrimonio y luego cambia de opinión, le quita al esposo la mujer que le había dado y se lo da a otro hombre. Podemos ver dentro del mismo capítulo 25, vemos eso, al final del capítulo vemos exactamente esto. Mi hermano ha leído. Vemos que Saúl le había dado una mujer a David, se la quita y se la da a otro, ¿no? Entonces, en esa cultura, en ese momento, esos matrimonios eran arreglados a manera de como lo viera el papá. Son matrimonios arreglados. Ahora, hoy en día todavía se da eso, tal vez no en nuestra cultura, pero todavía se da. Entonces, lo interesante de esto, quiero que pensemos en esto, que en nuestra cultura, que no se da eso, todavía vemos que un mal hombre, muchas veces se une con una buena mujer, por decirlo así. Entonces, si en aquel tiempo tal vez hubo excusa para eso, porque eran matrimonios arreglados, pero ¿qué excusa tenemos hoy para que esto se dé? ¿Por qué es que se da, en otras palabras? Que no nos conocemos hasta que llegamos al matrimonio. Ok, no nos conocemos hasta que llegamos al matrimonio. Eso puede ser una también otra cosa, porque todavía muchas veces el ser humano no entiende el evangelio. Ok. El Señor nos enseña no nadie se yugo desigual. Ah, ok, entonces ya estamos profundizando, ¿verdad? Ok. Si
ya hemos entendido el Evangelio verdaderamente, yo creo que tenemos una mente más abierta para poder elegir una esposa o un esposo, la mujer. Pero sin el entendimiento de la palabra de Dios, estamos a deriva. Ok, Y obtenemos muchas veces lo que queremos, lo que deseamos. muy bien. Ahora, usted está hablando del evangelio y del entendimiento. Le pregunto yo, toda mujer, toda jovencita que se ha encontrado en esa manera, ¿ha sido por falta de enseñanza? En otras palabras, ¿ha habido casos cuando ya se ha enseñado la palabra del Señor, ya se ha dado buen consejo y todavía hay malas decisiones o no? El pecado. Ok, El pecado en nosotros. Nos lleva, porque el pecado nos ciega. ok, Entonces, si sabemos muy bien que la relación, porque no solo decir soy cristiana o cristiano, debemos de conocer a esa persona, debemos ver dónde nuestra vida está con el Señor, si amamos al Señor, si vivimos para el Señor y el Señor es nuestro primer amor. Y esa persona también, y se debe de conocer como un hombre y una mujer piadosa, ya cuando nosotros conocemos el Evangelio. Pero muchas veces, el hombre o la mujer se ciega en ese entonces y no escucha a nadie, sino que escucha su propio sentir y va a esa relación y después son las consecuencias. muy bien. Entonces, he ahí la necesidad de la palabra del Señor. Bueno, ya lo hemos dicho mil y una vez. La palabra del Señor es lo que nos enseña cómo es que debemos de ser, cómo es que el mundo funciona y qué es la diferencia. Pero no solamente eso, sino que nos enseña el poder para poder captar esa enseñanza y poder ser transformados en nuestro corazón. Porque esa transformación no es nuestra. Esa transformación es el poder del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, pero sí es el gran valor que vemos en las Escrituras de tomar ejemplo. Por eso la palabra del Señor nos habla una y otra vez de lo que es el ejemplo. Vemos en el versículo 32 y 35, cuando David ya ahora es confrontado con esta mujer, es donde habíamos dejado el estudio hasta cierto punto esto. ¿Quién puede leer 32 y 35, por favor? Al 35. Entonces David dijo a Abigail, bendito sea el Señor. Sin embargo, vive el Señor, Dios hacerte mal. Que si tú no hubieras venido pronto para la luz del alba, no le hubiera quedado a Nabal. Amén. Sí, por favor. Recibió David de su mano lo que ella había traído. Voy paz a tu casa. Mira, he escuchado. Gracias, hermana. Que el Señor bendiga, bendición a su palabra. Entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos la consumación de lo que se ha desenvuelto en este capítulo. Vemos que Abigail entrega el regalo. Esto apacigua la ira de este hombre que había planeado matar, asesinar a los hombres. Y él se regresa y le dice, Shalom, le dice, paz a tu casa. Él había comenzado, recordemos cómo había comenzado hablándole a Nabal al principio. Hermano, ¿cómo comenzó? Hermano Saúl me dice, lo veo que... Ajá. Al principio, cuando manda a sus 10 hombres, él le dice, dile paz. Dile paz, pase a tu casa, pase a ti, pase a con lo tuyo. 3 veces le menciona paz. Pero después se arrepiente, ¿no? Al verse ofendido, al verse enojado, se olvida de lo que le había deseado, le desea muerte y toma a esta mujer, este acto de esta mujer prudente, que ha razonado cómo enfrentar la situación, para que él vuelva a dejar su enojo y desearle una vez más paz. Entonces, vemos que en el versículo 32 vemos esto, que él dice, bendito sea el Señor que te ha mandado, pero a la misma vez, bendita seas tú y bendita sea tu razonamiento. Específicamente, una segunda vez en el capítulo, vemos que el razonar de Abigail es lo que ha traído bendición a la vida de David. Bueno, podemos continuar la enseñanza, podemos ver el resto del capítulo, ¿no? Pero vemos que
Ya habíamos leído, ya habíamos entendido que Nabal muere, él muere, y ella es invitada, es tomada como esposa por David. El capítulo, al finalizar el capítulo, habíamos visto que Saúl, la mujer que ya tenía David, se la da a otro hombre, ¿no? Pero sin embargo, David mismo ya queda con 2 mujeres al final del capítulo. Ese es el capítulo entero, ¿no? Entonces ahora vamos a avanzar en lo que habíamos visto anteriormente, en esto, de que sí podemos ver lo que es esta mujer virtuosa, pero lo importante de ver la enseñanza de la mujer virtuosa no es para que hagamos una lista, hermanas, de todo lo que debemos de estar haciendo, ¿verdad? Porque eso, si llegamos a hacer eso, al final de cuentas vamos a ser la mujer que Dios quiere que seamos y al final vamos a poder ser gratas ante Dios. De eso no se trata, eso es convertir la enseñanza en algo, un moralismo, lo que yo tengo que hacer para estar bien con Dios. Más bien, es una descripción, y estamos viendo en la historia y en la poesía, una descripción de lo que es, en realidad, una mujer que agrada a Dios. Una mujer virtuosa. Entonces, ¿qué es la diferencia? Bueno, la diferencia es este poder. Vemos en Efesios 1, 18 y 20. Dice Pablo, mi oración es que los ojos de sus corazones les sean iluminados, para que sepan cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros. Entonces ahí está la clave. La clave es que hay un poder en nosotros que nos transforma. ¿Y qué es este poder? ¿Qué es este poder, hermanos? El Evangelio es parte del poder, pero el Evangelio no fue quien resucitó a Cristo de los muertos. ¿Qué resucitó a Cristo de los muertos? Veamos. Su poder para con nosotros, que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó dentro de los muertos, ¿no? Entonces, el mismo poder, es el mismo Espíritu Santo que obra para resucitar a Cristo de entre los muertos, es el mismo poder que está en nosotros. Entonces, si nosotros vamos a llegar a ser este tipo de persona que queremos agradar a Dios, llevar fruto en nuestra vida, tenemos que echar manos de este poder. Es este poder esencial donde nosotros tenemos que estar unidos. Por eso es que quiero que nosotros, varón o mujer, sepamos de que este poder es lo que está actuando en nosotros. Y tenemos que orar al Señor. Señor, ayúdame a someterme a tu enseñanza, pero a recibir poder de lo alto para poder llegar a ser la persona que tú quieres que sea. Entonces, podemos ver la diferencia. Hermana, por favor. Hay algo que me llamó la atención de esta lectura y es el impulso de David, ¿no? Ajá. Que era, en la escritura dice que era un corazón adaptado a Dios. Sí, tras Dios, sí. Pues se dejó llevar por el impulso. Y nos pasa hoy día. La ira puede, aunque lo de él era matar a todos, ¿no? Sí. Entonces, que nosotros también nos dejamos en el día a día, algo que me dejó, que nos dejamos llevar por gracias a Dios que a veces no nos damos cuenta de la presencia de Dios impidiendo hacer otro acto que es más, tiene más consecuencias. Sí, sí, por supuesto. Vemos el corazón de David, que en pocas palabras lo creemos como que el super corazón de David, él mismo cae en el impulso emocional y lleva a una mujer con cordura, con entendimiento, para protegerle de su propio querer y hacer. Y hubo un momento que se preguntó, hicimos esta pregunta, ¿hizo bien o hizo mal en Abigail a no decirle nada a su esposo? ¿Recuerdan? Hubo esa pregunta. Entonces queremos que escudriñar un poquito esa pregunta, ¿no? Dice, hermana Nora, ¿qué es lo que? ¿Por qué dice que sí? Pues porque es obvio que el esposo no estaba en sí, lo que estaba haciendo no era correcto. Ok. Ella quería hacer lo que es correcto. Sí, ok. Él no razonaba, era un hombre airado. Ella sabía cómo era su esposo, por eso ella se tomó el placer de ir ante David para que no pasara esa tragedia. Ok. ¿Qué más?
Por eso es que vemos el contexto de la historia, ¿no? Cómo se desenvuelve. Desde un principio en el capítulo, al comenzar el capítulo, el escritor nos está diciendo, describe cómo es esta mujer, una mujer de buen razonamiento. Al final del capítulo nos habla de una mujer con buen razonamiento, nos pone eso en manos, en labios de David. Entonces, el peso de la escritura, de lo que se describe ahí, es una mujer que sí razona bien. La palabra dice de que, pues es lógico, porque primero estaba en un banquete para el rey, estaba ebrio, estaba borracho. Ok. Segundo, dice los mismos siervos que tenían para él, dice que él es un hombre tan indigno que nadie puede hablar. Ok. Y si llega a Abigail en ese momento de que él está ebrio y borracho y ya de por sí es con un carácter así, no hay manera. No tiene lógica porque no le dijo nada. Dice que está el amanecer. Hermana Nora. Creo que también tiene que ver con la magnitud de la situación, porque uno hay que respetar al marido y sus decisiones. Y bueno, si es algo no tan malo, entonces pues puedes hablar con él después. Pero cuando se trata de las vidas de otras personas, o sea, todos iban a morir. Entonces hay que hacer algo y no dejar que hiciera algo. Entonces, qué hermoso, ¿no? Aquí estamos hablando de las escrituras, estamos viendo, estamos escudriñando las escrituras juntos. Y una vez insistimos en esto, en un principio muy verdadero, ¿no? Que solo podemos ver claramente y decir exactamente, podemos tratar hablar con concreto de lo que está en las escrituras, lo que el texto dice. Sin embargo, podemos también ver lo que podemos sacar de la enseñanza de las escrituras, sabiendo de que hay una diferencia entre lo que está escrito y lo que nosotros podemos deducir. Sin embargo, podemos ver que el capítulo en sí nos habla de esta mujer. Y por eso es que el valor de verlo a luz de Proverbios 31. Podemos ver que hay una descripción de una mujer sabia, una mujer virtuosa, que empagina en esto, ¿no? En esto lo que esta mujer es. Sin embargo, yo quise contestar esa pregunta porque hubo una pregunta muy esencial. ¿Hizo bien o no hizo bien? A veces, alguna vez se han puesto a hacer un examen de matemáticas ustedes y han notado de que la maestra dice al final de cuentas, bueno, si tú no enseñas los pasos, no te doy crédito. ¿Alguna vez han visto eso? A mí eso me pasaba mucho. Me decía la maestra, no vale, porque no me enseñaste los pasos. Entonces, por eso quiero que tal vez veamos juntos algunos de los pasos para llegar a decir, bueno, sí, yo creo que esta mujer obró en bien. Parte de esto es esto. Hay que entender cómo es que funciona el hogar. Cómo es que debería de funcionar el hogar. Entonces, lo primero es a quién le corresponde el liderazgo en el hogar. Al hombre. Eso debemos de comenzar con ese pensamiento. Bueno, si vamos a contestar la pregunta si hizo bien o no hizo bien o hizo mal, entendamos que la palabra del Señor nos enseña que le corresponde al hombre. Y no es porque lo inventamos, no es porque es lo último que está de moda. En realidad, hoy está de moda lo opuesto. No es por eso, no es una cosa cultural de aquel entonces, no es una cosa cultural de aquel lugar geográfico, sino que cuando Pablo explica por qué, él mismo lo explica de esta manera, porque fue creado primero el hombre y después Eva. Entonces, la explicación de por qué el liderazgo masculino en el hogar y en la iglesia, Pablo lo ata al mismo hecho de la creación del hombre y la mujer. Entonces, el argumento de Pablo que él desarrolla en Timoteo es ese. Es que así lo hizo Dios, así lo diseñó Dios desde un principio. Desde un principio ha sido así y así debe de ser. Entonces, es la manera principal de cómo él está razonando este principio. Ahora, vamos a lo siguiente. ¿De quién es la responsabilidad? Entonces, si a él le corresponde, ¿de quién es la responsabilidad? Y cómo esta palabra responsabilidad, vemos esa palabra en este capítulo 25 del primer libro de Samuel. La responsabilidad era de Nabal. Pero qué triste es de que la mujer, su esposa, tuvo que asumir esa responsabilidad. Ok. Entonces estamos viendo un mal liderazgo. Un mal liderazgo. No solamente él sí toma la autoridad, sí toma eso, él manda,
pero no se responsabiliza. Entonces, pregunto, ¿vemos esto hoy? Gente que manda, pero no se responsabiliza. Sí, hermana. Dice la palabra de Dios cuando que es ayuda idónea. Ajá. Entonces, como el Señor no, digamos, no puso atención o no le tocó el corazón de dar a, digamos, lo que pidió David. Ujú. Y entonces Abigail hizo es una mujer virtuosa. Ella hizo el trabajo. Mm. Entonces tenemos que ser así, vámonos para Ujú. Dios nos separó, Mm. murió. Ujú. Entonces, digamos, de parejas, y no puede el hombre Mm. ayuda y pienso yo. Sí, bueno, así lo es. Que si no hubiera hecho Abigail ese trabajo, entonces David hubiera manchado su vida, pues, de Ujú. matar Así a es. todos esos hombres, digamos, del hombre, porque como él estaba ebrio, Mm. no pensaba lo que hacer, y él, digamos, en su tiempo, digamos, que no pensamos, solo hacemos lo que, digamos, de la carne y todo, entonces no pensamos a hacer la obra de Dios, digamos, o ayudar a otros. Ujú, ujú. Entonces, estamos viendo exactamente lo que usted dice, ¿verdad? En la cara, esto fue un golpe en la cara en realidad, una bofetada, ¿no? No solamente ella tiene que hacer el trabajo por él, porque él es tan enojado, un hombre tan déspota, que no hace lo que debe de hacer. El hombre que le ha protegido, al cual él tiene un derecho moral de pedir pago, él rechaza a David. Entonces, ella tiene que asumir esa responsabilidad. No tiene el mando, pero sí asume la responsabilidad. Actúa por él, se interpone por él. Cuando regresa, él está borracho. Entonces, es un asunto penoso, es un asunto horrible, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos. Él deja su responsabilidad. Y cuando nosotros como cristianos, como caballeros cristianos, como maridos, ¿cómo es que debemos de amar a nuestras esposas? ¿Cuál es la enseñanza bíblica sobre esto? Bueno, como Cristo amó a la iglesia. ¿Y ha pensado usted de esto? Bueno, podemos abundar en esto, ¿no? Pero hay muchos aspectos en cómo Cristo amó a la iglesia. Simplemente uno de ellos, es esto. Vemos en Juan 19:30, ¿qué es lo que vemos en este versículo? Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Qué interesante, ¿no? Lo último que Jesús dice en esto que vemos aquí en Juan es consumado es. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar esto? ¿Qué quiere decir esto? Consumado es. Terminado podría ser, ¿ok? Terminado. Cancelado, ¿qué más? Cumplió el compromiso. Entonces, qué interesante esto que dice el hermano, ¿verdad? Porque muchas veces lo pensamos como terminado, como que ya terminé el trabajo, por decirlo así. Ya lo terminé. Pero la palabra en sí se acerca más a lo que el hermano acaba de decir. ¿Qué es? Cancelado. Cancelado está. En la antigüedad se han encontrado lo que se llama receipts. Se me olvidó la palabra ahorita. Recibos de impuesto. Cuando la persona paga lo que se debe, la deuda, el recibo de impuesto, tetelestai, esa palabra misma, cancelado, esa misma palabra, consumado es lo que se escribe en ese recibo. Entonces, es algo administrativo, esta palabra, algo que la gente que sabe de impuestos, cuando se cancela el impuesto, lo que uno le debe al gobierno, el gobierno le da un recibo de ¿qué? Que ya lo ha pagado. Y es exactamente esa misma palabra, tetelestai, ahí está puesta. Entonces, es Jesús, si nosotros vamos a amar como Jesús a nuestras esposas, ¿a quién le corresponde pagar lo que se debe? Al hombre. Pero hay ese compromiso que a veces no lo pensamos así, a veces pensamos que el hombre solamente es para amar a la mujer, tal vez entender a la mujer esto y que el otro, pero
cuando uno tiene que entregar ese compromiso, el compromiso es del hombre. Ahora, a manera de terminar, una pregunta, hermanas. ¿Qué es lo que nos impide entonces vivir de esta manera? ¿Hay miedo o hay no miedo en los matrimonios a veces? ¿Qué es un miedo frecuente? Es la falta de confianza en el Señor y la falta de conocer a nuestro Dios. Porque podemos ver acá en este capítulo también cómo Dios protegió a esta mujer, porque ese hombre fue matado. Sí, fue hecho muerto, Fue sí. muerto. Entonces, nosotros, y lo que eso lo estoy diciendo por mí, Sí. esa es la falta de crecimiento y confianza en el Señor, de que Él está en control de todo y no necesita. Ella confiaba en su Dios, ella tenía temor de Dios. Entonces, ella con esa confianza actuó. Muchas veces nosotras tenemos más temor al hombre que a Dios. O más no tenemos la confianza de que Dios está en control de todo. Él es soberano y no necesito yo hacer nada. Ahí la cosa, ¿verdad? Ahí parte de la enseñanza de este capítulo, la conversación que estamos teniendo sobre el capítulo. Porque muchas veces cuando se obra mal por parte del hombre es porque quiere el mando, pero no la responsabilidad. Quiere mandar, decir lo que hay que hacer, pero no quiere pagar el costo que lleva a vivir una vida sacrificada. Eso lo estamos viendo claramente. La responsabilidad del liderazgo tiene que ser cumplido por una mujer sabia. Y la mujer, obviamente, es mayor, no puede tener que subir, no tenga ese liderazgo. ¿Cuántas mujeres no viven en esa realidad, hermanos? Y siendo aún hogares cristianos. Ahora yo digo, obviamente, yo soy el primero en decir, yo como hombre, yo le fallo a mi esposa. Entonces, después de la caída, después de Génesis 3, hay razón hasta cierto punto por la cual ese miedo existe. Porque ya no estamos en el paraíso. Inicialmente, la mujer que falló primero fue aquella que no confió en la bondad de Dios. Ese miedo, en un paraíso completo, sin pecado, hubo una mujer que dijo, no, yo no confío tanto en lo que Dios ha dicho, yo lo voy a hacer a mi manera. En ese momento no hubo excusa, porque Dios nunca le había fallado, Dios nunca le había mentido. Ahora, el esposo de mi esposa sí ha fallado. Entonces, hay un miedo natural. Sin embargo, hay una enseñanza que transcede a eso. Y podemos ver parte de esto en esto, que hay una razón por la cual alguien que está viendo a este hombre que puede fallar. ¿Quién es este hombre? Bueno, veamos a manera de conclusión, veamos esto en Pedro. Pedro dice que tenemos como ejemplo, una vez más, tenemos como ejemplo a Cristo Jesús. ¿Qué hizo él? Bueno, él se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Entonces, nuestro ejemplo es Jesucristo, que a él cuando él fue ofendido, cuando él fue defraudado, él confiaba en aquel que hace justicia. Es más, entonces por eso él argumenta que las mujeres pueden estar sujetas a sus maridos, como lo estuvo Sara a Abraham. Es más, que aquellos que son desobedientes a la palabra, como ¿quién? Como Nabal, puedan ser ¿qué? Puedan ser ganados sin palabra alguna, por la conducta de sus mujeres. Qué fácil es eso, hermanas. Qué fácil es predicar el evangelio en nuestro hogar sin palabras. ¿Fácil o es difícil? ¿Por qué? ¿Es fácil? Pero Nora dice que es fácil predicar el evangelio sin palabras. En acciones, exactamente. Con el testimonio. Ese es el llamado de Pedro. ¿Y qué es lo que Pedro entonces le dice a los maridos? Es esto. ¿Qué dice? Bueno, que de igualmente, varones, maridos, convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, pues esto que es mujer, dándole honor por ser ¿qué? Heredera. Entonces, tenemos que, el hombre le corresponde dar tanto comprensión como honor.
¿Y qué es la promesa? Es decir, ¿qué es lo que se dice para la mujer en este pasaje? Dice, ¿por qué? ¿Por qué hay que hacer así? Como heredad con ustedes de la gracia a la vida por venir, para que sus oraciones no sean estorbadas. ¿Qué gran enseñanza eso, hermanos? Pensemos en eso. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que si usted, hermano, no quiere que sus oraciones sean estorbadas, que tiene que vivir de esta manera con su esposa, de una manera con comprensión y con honor. Pero qué gran cosa es eso, ¿no? Porque ¿quién de nosotros, hermanos, varones, estoy hablando de los varones, quién de nosotros quiere que nuestras oraciones sean estorbadas? Nadie. Nosotros queremos tener acceso y tenemos que tener libertad al trono de gracia. Así es como queremos vivir. Yo tengo dificultades en el trabajo, yo quiero que el Señor me escuche. Yo tengo dificultades de salud, yo quiero que el Señor esté atento a mis oraciones. Yo tengo tristezas o enfermedades. Sin embargo, ¿qué es lo que dice el Señor? Bueno, si no quieres que tus oraciones sean estorbadas, hay algo por hacer, hay un trabajo por hacer, una responsabilidad que debes de llevar en el hogar. Vive con tu esposa de una manera comprensiva y dándole honor. Entonces, el otro lado de la moneda, ¿cuál es, hermanas? Que no piensen que el Señor solo le dice a ustedes, vivan sujetas. ¿Qué es lo que dice el Señor? Yo velo por ustedes. Yo velo por ustedes. El que juzga justamente seré aquel que velará por ustedes. Entonces, es lo que usted está diciendo, hermana. Muchas veces también tenemos expectativas porque como si somos cristianos ambos, vemos que tal vez nuestros esposos no están haciendo la voluntad del Señor en el hogar y no estamos siendo tratadas de tal manera, entonces nosotros también no nos sujetamos al Señor y no debe de ser así. Independientemente de que la esposa o el esposo se sujete o no, nosotros como mujeres o hombres debemos de sujetarnos independientemente a la palabra de Dios y al Señor, independientemente quién no se someta. Y eso es muy duro de meternos en la mente y en el corazón. No importa lo que mi esposo esté haciendo, él le dará cuentas al Señor, pero yo debo de someterme al Señor. Y eso es muy duro de trabajar. Yo estoy trabajando en eso. No, olvídate de lo que estás haciendo, tú sométete al Señor. Exactamente, hermanos. El entender estos conceptos, el concepto en sí es bastante fácil entenderlo. Es vivirlo en la vida diaria, que es lo difícil. Y necesitamos, por eso es que hacemos esto, es que damos la palabra del Señor una y otra vez, enseñándonos, viendo lo que el Señor quiere que hagamos. Si nosotros no pasamos tiempo escudriñando las Escrituras y viendo cómo es la lógica de esto, no vamos a tener eso fresco en nuestra mente para someternos a la enseñanza del Señor y decirle, Señor, por favor, a luz de lo que ya me estás enseñando, ayúdame a ser el hombre, la mujer que tú quieres que yo sea. No por mis fuerzas, no por mi disciplina en sí, sino por aquel mismo poder que obró en Cristo al resucitarlo de los muertos. Que este poder, este Espíritu Santo, actúe en mi vida y sea aquel que me llegue a ser el hombre o la mujer que tú quieres que sea. Amén, hermanos. Oremos al Señor. Padre, gracias, Señor, porque podemos ver en tu palabra, podemos ver, Señor, lo hermoso que tú eres. Nos has desplegado, Señor, de una manera específica, la manera en que debemos conducirnos ante ti, Señor, ante tu cara, ante tu presencia, Señor. Sin embargo, aunque es simple de entender, Señor, es muy difícil de hacer. No está en nosotros, Señor, poder hacer este trabajo. No está en nosotros naturalmente, Señor, vivir de esta manera. Necesitamos un poder sobrenatural para llevar a ser el hombre, la mujer que tú quieres que nosotros seamos en nuestros hogares, Señor. A ser aquel hombre piadoso, aquel hombre que respeta a nuestras esposas, aquel hombre que vive en comprensión con ellas, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos como varones, Señor, ser responsables, llevar el cargo que nos corresponde, Señor, pero de una manera sacrificial, Señor, como tú lo has hecho con tu iglesia, Padre. Gracias, Señor, porque tú has pagado la deuda por nosotros en la cruz. Gracias, Señor, porque tú nos has dado este ejemplo. Ayúdanos a nosotros a vivir de una manera, Señor, donde nosotros podemos no solamente lidiar en el hogar, sino vivir de una manera con sacrificio, Señor, siendo responsables por lo que tú tienes para nosotros. Y de igual manera, Señor, oro por mis hermanas,
que no sean, Señor, temerosas, Señor, que no vivan en miedo, sino que sepan, Señor, que tú eres la que guarda de ellos, Señor. Que tú eres, Señor, la que vela por ellas, Señor. Gracias, Padre, porque tú has prometido en tu palabra no solamente darnos el poder para que ellas puedan caminar en piedad, sino que tú velas, Señor, en aquellos matrimonios donde no se camina de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te alabamos y te damos gracias, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a estar piadosamente dependiendo de ti, Señor, en sus hogares. No irrepresiblemente del papel que jugamos en ellos, Señor. Que todos seamos hechos conforme a tu imagen, Señor, y que lo hagamos, Señor, para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.